Instituto Tecnológico de Tijuana. Nuestra materia es Estadística Inferencial 1. En este tema, compañero, le vamos a hablar sobre bondad de ajustes y tablas de contingencia. ¿Qué tal? Mi nombre es René González Domínguez. El número de control es 16212904. El maestro Juan Morales. Estamos cursando el cuarto semestre de esta unidad. Para inicio vamos a hablar un poco de lo que es la bondad de ajuste. En este tema prácticamente vamos a estar trabajando con tablas y también utilizando la aplicación del Minitab. Como beneficio que nos están dando estos ejercicios del libro de Mario, pues sí vimos una mejora en cuanto a la utilización diaria que se está utilizando. En esta práctica también vamos a utilizar muchas fórmulas. En ella estaremos dando mucha información en la que como alumnos también podemos dar una mejora en una solución a un problema. ¿Esto en qué se basa? Se basa en que tiene mayor facilidad la aplicación en poder bajar una solución a algún problema que se nos presenta. Pues prácticamente en la primera diapositiva estamos viendo lo que es un ajuste de bondad e iniciamos con en algunos ejercicios utilizamos el Minitab para configuraciones y prácticamente la diapositiva nos muestra el ejercicio número 3 que dice frecuencias observadas y esperadas en los banquetes de boda. A continuación se presentan que se desea someter a prueba de afirmación de que las bodas se hicieron en diferentes meses con la frecuencia que se está afirmando. Describe brevemente lo que presenta el OIR y luego calcule los valores. Aquí nos muestra una parte lo que son los meses, que es de enero hasta diciembre, que son los 12. Entonces tenemos números frecuentes que de alguna manera son datos que nos están dando en este momento, que es 5, 8, 7, 9, 13, 17, 11, 10, 10, 12, 8, 10. Entonces el O siempre nos va a dar la frecuencia observada es la frecuencia de O. Necesitamos los meses y la frecuencia de O y prácticamente la frecuencia en E. Esta frecuencia son las que en su momento se obtuvo en cada uno de ellos. Ahorita la frecuencia la que tenemos es 10 porque pues son 3 meses que consecuente tuvieron 10 en general. Para esto también tenemos o podemos utilizar también lo que es esta fórmula. Esta fórmula nos dice que el x al cuadrado es igual a la sumatoria de O menos E al cuadrado sobre E. Entonces la sumatoria que estamos viendo es la sumatoria de la frecuencia. Entonces O siempre va a ser el número que vamos a estar dando en esta. El menos E es todo lo que nos salga de los datos que están. Entonces estos datos son al cuadrado sobre la E, que es el valor que nos está dando en su momento. Ok. Nuestra siguiente diapositiva dice, seguimos con el mismo capítulo 11.2, que son los de bondad y ajuste. En este ejercicio que muestra el 5, que es una prueba de máquina tragamonedas. El autor compró una máquina tragamonedas Bally modelo 809 y la probó jugando 1197 veces. Existen 10 categorías que en su momento incluye el no ganar y ganar el premio mayor o ganar como las 3 campanas. Al someter esta prueba a la afirmación de estos datos con el estadístico de la prueba, x al cuadrado es igual a 8.185, utilizando el nivel de significancia de 0.05. Para someter esta prueba de afirmación de que los datos que nos están dando coinciden con la frecuencia esperada, parece que la máquina pues sí funciona bien. Entonces 919, el valor P es mayor que el punto 10. Esto tiene
Esto hay alguna que no existe suficiente evidencia para justificar el que no sirva la máquina. Entonces parece que la máquina tragamonedas funciona tal como se esperaba, ¿no? En el siguiente ejercicio, clase de calificación a 0 o 10 tienden a sentarte en una sola zona particular del salón de clase. El autor siempre se menciona los lugares que obtuvieron. Entonces 17 se sentaron al frente, 9 se sentaron en medio y 2 se sentaron en la parte posterior. Al someter la prueba de suposición de que los estudiantes con calificación A se distribuyen, pues esto quiere decir que hay un nivel de significancia de 0.5, existe suficiente evidencia de sustentar la afirmación del que los estudiantes de calificación no están distribuidos de manera uniforme en la totalidad del salón. ¿Qué significancia le podemos aumentar su probabilidad de obtener un A si se sienta al frente? Si tienden a sentarte por lo que es el más volumen dando estos datos, entonces sí se pueden sentar enfrente en la mayoría, porque el valor que estamos ofreciendo pues sí es mayor, ¿no? Estos datos sí los sacamos de la aplicación Minitab, que más adelante les voy a presentar cómo se utiliza. ¿Okay? Bueno, empezamos con el número 7, que es centavos y cheques al considerar los efectos de eliminar el centavo como una unidad monetaria en Estados Unidos. El autor seleccionó al azar 100 cheques de estos centavos en dichos cheques. La siguiente tabla incluye esta cantidad de ordenadas valores, ¿no? Utiliza un nivel de significancia 0.5 para someter pruebas de afirmación que las 4 categorías son igualmente probables. ¿Ok? Entonces, estos datos tienen esta expectativa, ¿no? El centavo de los cheques es del 0 al 24, su número es 61, ¿no? Del 25 al 49 son 17, del 50 al 74 es 10 y del 75 al 99 son 12. La estadística de prueba nos dice que el x al cuadrado es igual a 70.160. Todos estos datos se ponen en la aplicación y automáticamente nos da una tabla para marcar la estadística. El valor crítico de x cuadrado sigue siendo 7.815, valor es menor que el 0.05. Existe suficiente evidencia para justificar en que efectivamente no procede, ¿no? De que las 4 categorías son igualmente probables. Parece que estas evidencias apoyan a la expectativa de la frecuencia para la primera categoría y desproporcionadamente alta. ¿Okay? En el ejercicio 16 de este mismo capítulo, crímenes con violencia, se eligen al hacer crímenes violentos y se ordenan de acuerdo al mes. Estos datos se presentan en la siguiente tabla, basada en datos del FBI que nos proporcionan. Su nivel de significancia aquí baja 0.01 para someter la prueba de afirmación de que la tasa de crímenes con violencia es la misma para cada mes. Esto lo vamos a explicar por medio de una tabla. Se hace la columna del Minitab en lo que es el mes. Son los 12 meses y se le agrega a cada uno de los números que estamos obteniendo en esta parte. Entonces, la información de los datos que estamos ofreciendo es importante que tengan el conocimiento que cada crimen, porque nos muestra el mayor de los crímenes dentro de esos 12 meses, pues sí es un alto en el mes de julio, ¿no? Que es el de 920 en su totalidad. El número 17. En caso de este ejercicio, la genética, la clase de la biología avanzada en la preparatoria de Montpellier, hizo experimento genético con moscas de la fruta. Y los datos que se presentan en la siguiente tabla son datos obtenidos a un nivel de significancia de 0.05. Para someter a pruebas de afirmación de la frecuencia observada coinciden con las proporciones que se esperaban según los principios de la genética. Las características principales son las clasificaciones de los ojos. En este caso es la sepia, vestigia, sepia, vestigia. La frecuencia en su totalidad tiene variación, que es una de 59, 15, 2 y 4.
La proporción esperada, aquí estamos hablando de fracciones. En esta fracción, en estas fracciones son de 9 y 16, 3 16 y un 16. En estas estadísticas igual se vuelve a utilizar la fórmula, ¿no? La fórmula que utilizamos es la de x cuadrada igual a la sumatoria de O menos E al cuadrado sobre E. Entonces tenemos la frecuencia de O, que estas son prácticamente los números que nos están dando en estos momentos. La frecuencia de E es la multiplicación del total de la frecuencia por la cantidad de la proporción esperada. Entonces esa se divide entre la igual a 45, ¿no? Y entonces el OE se obtiene de 59 menos 45 es igual a 14, y así sucesivamente con los demás datos. Entonces dan positivo como negativo. El OE prácticamente es al cuadrado. 96 de 14 es 196, de menos 13 es menos 169. ¿Okay? Entonces ahí para sacar el dato del OE menos O menos E prácticamente nos da los valores, ¿no? 4, 0 sucesivamente. Las estadísticas de prueba de X2 es el 15.82, su valor crítico es el 7.815, y existe suficiente evidencia, ¿no?, de estos datos que estamos afirmando que las frecuencias observadas coinciden con las proporciones que se esperaban según los principios de la genética. En el caso de la vacuna, en la siguiente tabla pues tenemos que mostrar la prueba de la vacuna del SARS contra la polio. Ahí nos da un valor de P de 1.7325, un valor de E de menos 11 en notación científica. Escriba el valor de P en una forma estándar que no sea la notación científica. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la tabla de la vacuna del SARS y la del placebo. Poliomielitis paralítica y sin poliomielitis paralítica. Entonces tenemos dos. P es igual a 0.0000000173. Como valor el P es muy bajo, no debe de pasar la afirmación que se contrae, de que debe de contraer poliomielitis paralítica. Es independiente de si el niño fue tratado con la vacuna del SARS o una vacuna de placebo. Parece que la vacuna del SARS es más eficaz que la de... ¿Okay? En las tablas de contingencia, en esta tabla nos muestran lo que es el ejercicio. Prácticamente en lo que es la diapositiva del ejercicio 7 nos menciona que estamos hablando de los cuestionamientos de jugadores de tenis en el torneo abierto de Estados Unidos. Utilizó el sistema electrónico instantáneo HAG-A. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de este sistema de que el éxito de los cuestionamientos es independiente que el género del jugador. Parece que algún género tiene más éxito. Entonces, el cuestionamiento de esta decisión pues fue exitoso, sí o no, no. En este caso pues hay hombre y mujer. En esta división o en esta tabla vamos a mencionar cuántos hombres y cuántas mujeres pusieron que sí y cuántas mujeres pusieron que no. Tanto hombres y mujeres se tiene que hacer la estadística. La estadística de prueba nos menciona que el x al cuadrado es 2.235, valor crítico de 3.84. Su valor P es menor que el punto 10. Aquí la afirmación: ninguno de los géneros parece tener más éxito. Prácticamente se quedan iguales. En este caso, en la vacuna que si es eficaz, pues estamos otorgando datos para hacer la tabla con este tratamiento con la vacuna. Entonces, si es efectiva y si no son efectivas, dependiendo de la vacuna, y prácticamente se ponen los datos en la tabla y se sigue proporcionando esta información a detalle.
En la encuesta sobre el calentamiento global, opiniones acerca del calentamiento global a los participantes. Estos afirmativamente ante la pregunta que si se había evidencia sólida calentamiento del planeta, se le pidió que nombraran una causa de calentamiento global, y en esta tabla utilizamos un nivel de significancia del 0.05, independiente de la opción elegida como causa el calentamiento global para esta información. Parece que los hombres y las mujeres coinciden o existen una diferencia sustancial. Hombres y mujeres, actividad humana, patrones naturales, y no se sabe si no contestaron en su momento. Cada uno de ellos trae un dato y una información. En la probabilidad estadística que se hizo y en la tabla nos menciona que el x cuadrado es igual a 6.750 cuando su valor crítico es de 3.841. Suponiendo que el nivel se hizo un ensayo de esos métodos para seleccionar el género. Cuando se escribió este ejercicio, de 172 bebés y de 211 nacidos de padres que utilizaron el método de George fueron niños, y se utiliza la prueba del signo porque se considera que es una prueba no paramétrica o una prueba de distribución libre. La prueba del signo quiere que los datos muestrales provengan de una población cuando una distribución es particular. Son de diferente tipo este método. Signo positivo, 13 signos positivos, un empate 0 de una prueba preliminar del método de Microsoft para la selección del género. Esto se hace una prueba y en base a esta estadística se hace una tabla de signos positivos, negativos o empate. En este caso pues sería 0 el empate y se toma el valor. Es menor que el igual o valor crítico de 2. Es suficiente evidencia para justificar que la afirmación de que no hay diferencia. Parece que sí hay una diferencia en lo que son los negativos y positivos. En los signos positivos, 5 signos negativos, 7 empates, un proyecto de clase realizado para someter a la prueba de diferencia entre las estaturas y medidas de hombre. Podemos observar los datos mostrados en la tabla del Minitab, cómo se comportan los números. Estos asignamos en la aplicación del Minitab todas las columnas son los positivos, los negativos y el empate. Aquí cambió lo que es el empate, subió a 1 cuando en el otro ejercicio era 0. Los signos positivos de 360, signo negativo 374, empate 22, una encuesta de Gallup a usuarios de internet a quienes se les preguntó si hacían planes de viaje a través de internet. El estadístico de prueba Z es de negativo del punto 48, no se encuentra una crítica limitada por Z. Cuando no se existe una suficiente evidencia para justificar los datos de la afirmación, que no hay diferencia para que no haya una diferencia entre ellos mismos. Entonces tenemos otra vez otro ejercicio de signos positivos, negativos y empate. Cuando el empate es 0 y positivo cambia de 512, negativo 327 y empate 0. El cuestionamiento de las decisiones en el torneo abierto de Estados Unidos. En la gráfica y tabla de Minitab se muestran cómo la gráfica y cómo los datos van subiendo bajo el empate de su caso, que es 0, porque eso es más alto lo que son los positivos y negativos en las decisiones que tomaron. En el capítulo 13.3 ahí vamos a estar utilizando lo que son las pruebas de Wilcoxon. En esta aplicación nos va a mostrar todos los iconos que utilizamos al hacer esta prueba cuando sabemos que se necesita introducir nuevos datos. Son diferentes gráficos. En este caso se utilizaron los mismos datos muestrales para la prueba del signo del ejemplo 2 de la sección 13.2, para la prueba que se está haciendo con el Wilcoxon del ejemplo 1 de esta sección. ¿Por qué de las dos pruebas condujeron a conclusiones diferentes? ¿Cuál es la conclusión mejor y por qué?
Ok, la prueba del signo convierte los datos muestrales en signo positivo y negativo, mientras que la medida es diferente, de manera que en ocasiones conduce a conclusiones diferentes, como la prueba del Wilcoxon utiliza más información acerca de los datos que es más probable que produzcan mejores soluciones al problema. En el tamaño de la muestra y valor crítico. En esta gráfica seguimos utilizando lo que es la de Wilcoxon. En esta aplicación nos vamos se van a obtener dos datos diferentes. En esta situación tenemos que hacer una gráfica donde presentan dos columnas que son las semillas normales y las semillas secas. Aquí nos dan una serie de datos. En esta básicamente son los datos que se van a mostrar en la tabla más adelante. El viernes es de mala suerte. Pues como mencionamos aquí, hay dos tipos de viernes, que es el viernes 6 y el viernes 7, viernes 13. En estos dos tipos de fecha nos están dando series de datos que tenemos que graficar. Aquí los investigadores pues están dando los datos sobre el número de admisiones hospitalarias, de choque de vehículo, y a continuación se presentan los datos del viernes 6 de un mes y de los viernes 13 del mismo mes, según datos de Friday. Son datos de línea que se utiliza a nivel de eficacia de 0.05. El número de admisiones hospitalarias por choque de vehículo que no se ven afectados. Entonces la estadística de prueba es de 1.5, el valor crítico es de 1 y esta pues no hace nula lo que la población de la diferencia tiene una mediana de 0 con base a los datos muestrales, para que cuando un viernes cae en día salaria no se vea afectado. El pronóstico del clima. En este pronóstico igual se manejan datos diferentes de temperaturas, temperaturas más máximas o temperaturas que se pronostican durante el día. De acuerdo al conjunto de datos, este nivel de significancia puede ser de 0.05, que se mete a prueba de afirmación de que la población de diferencia tiene una mediana de 0, que sugieren los datos acerca de la actitud de las predicciones. Pues todos estos datos de temperatura máxima pronosticar son dos tipos de números que se están mostrando prácticamente en una tabla de muestreo. La discriminación por edades. En esta diapositiva y el ejercicio se hace un concurso de promoción. A continuación se listan las edades de las solicitantes que tuvieron éxito y de las que no. Entonces se tiene una lista de datos de sin éxito y una con éxito. Entonces, si se dan cuenta, aquí son más datos de los que tuvieron éxito a los que no tuvieron éxito. Entonces, algunos de los solicitantes que no tuvieron éxito para obtener la promoción se quejaron de que hubo una discriminación por edad en la competencia. Utilice el nivel de eficacia del 0.05 para someter la prueba de afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con la misma mediana de la edad de los solicitantes que tuvieron éxito. Con base a esto, parece haber discriminación por la edad. Aquí nos están dando los datos de las estadísticas de prueba. Y pues el valor de esto, la hipótesis nula de que las poblaciones tienen medianas iguales, es que prácticamente no fue el motivo por la situación. En esta parte de la otra positiva es la de, hablamos de dientes de leche. Se presentan cantidades de estroncio menos 90 en milibecquereles o MBQ por grama de calcio.
En nuestra muestra aleatoria, pues nos dan una serie de data, ¿no? Son dos ciudades que prácticamente son datos que nos están dando de cada uno de ellos. El nivel de significancia es de 0.05. Esto igual lo tenemos que meter a prueba de afirmación. En todo lo que es Pensilvania y Nueva York, o sea, son dos diferentes. Sabemos que la mediana para Pensilvania es de 150, como la de Nueva York, que es de 138, o sea, más alta es la de Pensilvania que la de Nueva York. Y la mediana para papas es de 11 que la de monarcas. En este caso, por lo tanto, está muy alto la de Pensilvania. En este ejercicio de papas y monarcas se muestra la tabla que lo de las papas y los monarcas británicos vivieron después de que se asumieron su cargo. Cuando se escribió este documento, el último presidente que se consideró fue General Ford, de consideración de Juan Pablo II. Los datos que se están basando en estas dos muestras provienen de las poblaciones con medianas iguales. Estos datos que estamos ofreciendo son 3 datos de 3 diferentes listas. Entonces la del presidente es un poco, la de papas es muy poca. Entonces los 3 tienen medianas iguales. En presidentes y papas, aquí prácticamente en ese ejercicio del ejercicio anterior tomamos los para poder obtener estas medianas. Entonces utilizamos el nivel de significancia del 0.05, que estos vienen de las mismas poblaciones, así que son las poblaciones medianas que tienen igual.